del sistema de conducción cardíaca. Realmente ya hemos venido hablando acerca de algunos tópicos del sistema de conducción cardíaca cuando abordamos la anatomía interna de cada una de las cavidades cardíacas. Y ahora lo que vamos es a tratar de armar este rompecabezas para que le quede todo a ustedes claro. Y aprendan realmente cuál es la posición anatómica del sistema de conducción cardíaca real, porque muchas veces hemos aprendido una anatomía que literalmente no es la real. Como muy bien le muestra acá este video. Este video que habla acerca de, muestra el sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción cardíaca en sí tiene en primera instancia, tiene al nodo sinusal como cabecilla. Luego tiene al nodo auriculoventricular, luego tiene al haz de His, luego tiene la rama derecha e izquierda y luego tiene la fibra de Purkinje. Esto es a grande escala, pero si nosotros queremos profundizar más sobre conocer cada uno de los aspectos del sistema de conducción cardíaca, tenemos que tratar de observar una imagen como esta antes de irnos a lo real. Y es que realmente, si nosotros vamos a enumerar cada una de las unidades del sistema de conducción cardíaca, en primer lugar nosotros deberíamos hablar del nodo sinoatrial, nodo sinusal, que ya nosotros abordamos eso y le decía que tenía una posición que es muy epicárdica a la derecha de la desembocadura de la vena cava superior, pero que desde el punto de vista endocárdico estaba en la crista terminal cuando nosotros dividíamos esta crista en tres porciones y se unía entre las dos porciones inferiores y la superior se encontraba el nodo sinoatrial. Pero que luego también existía el nodo, en este caso, nodo auriculoventricular, que el nodo auriculoventricular se encontraba en el triángulo de Koch, que nosotros ahorita podemos repasar la anatomía, aunque ya hemos hablado de eso, y que también hay unas ramas internodales que ya nosotros conocíamos, ¿de acuerdo? Que es como la rama de Bachmann, como vemos acá en este caso, y que luego tienen tres ramas en la aurícula derecha que pasa ese impulso del nodo sinoatrial al nodo auriculoventricular, que tenía epónimo de Weckenbach, de Toré y demás, pero lo importante es que sepan que existen estas ramas internodales y una rama que va hacia la aurícula izquierda para que se pueda despolarizar. Que luego de que teníamos el nodo auriculoventricular, también teníamos acá a las de His y que luego teníamos a la rama derecha de las de His y que luego al final de esta rama derecha que pasaba por la banda moderadora teníamos a la fibra de Purkinje. Luego la rama izquierda tenía, en este caso que es la rama izquierda, tenía en este caso a su fascículo setal, ¿de acuerdo? Tenía un fascículo por acá posterior, un fascículo anterior y luego tenía esa red de fibra de Purkinje. Esas son cada una de las entidades que conforman el sistema de conducción cardíaca que ustedes deben de conocer porque ya cuando comencemos a hablar en electrocardiografía de disfunción del nodo sinoatrial, de bloqueo intraauricular, bloqueo auriculoventricular, bloqueo supra e infraischiano, bloqueo fasciculares, bloqueo de rama, compromete a todo este sistema de conducción cardíaca. Y si lo pasamos a repasar, como nosotros ya lo hemos venido abordando, nosotros tenemos acá en esta imagen que podemos observar acá la vena cava superior, la orejuela de la aurícula derecha con la aurícula derecha. Entonces, toda esta línea punteada representa a nivel epicárdico la posición del sistema del nodo sinoatrial y desde el punto de vista endocárdico,
Como nosotros podemos observar acá, encontramos también en la crista terminal esta porción. O sea, le menciono que si yo acá le decía que a la derecha de la desembocadura de la vena cava superior se encuentra el nodo sinoatrial, pero si tomábamos toda la crista terminales y la dividíamos en tres porciones iguales, podíamos nosotros observar que en la unión de las dos porciones inferiores con la superior, desde el punto de vista endocárdico se encontraba el nodo sinoatrial, pero que luego desde el punto de vista endocárdico habían ramas internodales que lo ubicaban, conectaban el nodo sinoatrial con el nodo auriculoventricular que quedaba a este nivel y que luego desde la aurícula derecha pasaba hacia la aurícula izquierda el haz de Bachmann para que ésta se pudiera despolarizar, que es un haz que se encuentra en la pared anterior de la aurícula izquierda. Es como si nosotros pudiésemos extrapolar esta imagen de esta manera para poderlo comprender. Observen cómo acá nosotros vemos a la derecha de la desembocadura de la vaina cava superior al nodo sinusal. Luego tenemos estas vías que bajan por acá, que son las internodales, para conectar con el nodo auriculoventricular, que es este que está acá. Y como hacia acá ya viene el haz de Bachmann, quien es que depolariza la aurícula izquierda. Recuerda que la aurícula izquierda también se podría despolarizar por el seno coronario, porque muchas veces el haz de Bachmann también se bloquea cuando hay miopatías auriculares. Entonces, luego, como el GIS que se encuentra a este nivel penetraba a través de ese cuerpo fibroso central, a través del septum membranoso interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el sistema de conducción en esta parte superior no es más que eso para nosotros poder comprenderlo. Ya hemos venido hablando, redundando sobre él. Y aquí nos encontramos ya cuando en la primera imagen que pueden observar acá a su izquierda, tenemos el triángulo de Koch. Recordad que el triángulo de Koch hacia posterior tiene el seno coronario, luego acá tiene hacia septal el velo septal de la válvula tricúspide y luego desde la vena cava inferior viene una prolongación que es el tendón de Todaro hacia esta zona, hacia la parte del cuerpo central fibroso, hacia la parte del septum membranoso interventricular. Y esto era lo que conformaba el triángulo de Koch, que en su centro se encuentra el nodo auriculoventricular y que luego este tiene una extensión que es esta, que es el haz de His, que pasa a través del septum membranoso y se va hacia la izquierda para dar la rama izquierda y luego viene la rama derecha que yo le mencionaba, que viene por el septum interventricular, como pueden observar acá, por el septum interventricular, por toda esta porción superior, por detrás del músculo papilar septal, viene por todo este septo marginal, acá trabeculado del ventrículo derecho, y luego penetra, como podemos ver aquí bien, a través de la banda moderadora hacia el músculo papilar anterolateral. Ese es el recorrido de la rama derecha de las de His. Miren que es fina y que es larga y que para poder dividirse luego en la fibra de Purkinje, que son endocárdicas, tiene que llegar acá a la base del músculo papilar anterior del ventrículo derecho. Pero luego, cuando pasamos entonces a la imagen de la derecha, nosotros observamos cuando ya el gis penetra en el septum membranoso y da esa rama que es un poco perpendicular a la rama derecha y pasa, yo le decía, a través del seno en ese espacio intervelo entre la válvula semilunar derecha y la no coronariana, pasaba hacia el septum interventricular. Y observar cómo acá es una rama que es ancha, la rama izquierda corta comparado con la rama derecha, y que luego se dividía en sus tres fascículos comúnmente, que tenemos acá en primera instancia. Nosotros tenemos a este fascículo, que es el fascículo anterolateral de la rama izquierda, que tiene un recorrido por el septum interventricular superior y luego iba a la base del músculo papilar anterolateral, que luego venía el fascículo inferior de la rama izquierda, como pueden ver acá,
Y este fascículo inferior también venía su recorrido por el septum, pero por la parte más inferior, y luego quedaba en la base del músculo papilar posteromedial del músculo papilar inferior. Y que por último, esta tenía un fascículo que es el fascículo septal, que era corto y se quedaba ahí mismo en el septum y ahí mismo se dividía luego en las fibras de Purkinje. Entonces, que es lo que le da la peculiaridad de que el ventrículo izquierdo, con una pequeña diferencia, se despolarice primero que el ventrículo derecho. Entonces, de esta manera, nosotros conocemos cuál es la anatomía real del sistema de conducción. No importa en el nivel que tú estás, sea médico general, sea enfermero, esto está súper sencillo de aprender, súper sencillo de tomar anotaciones. También aquellos que ya son electrofisiólogos, que son cardiólogos, que ya hablan de ablación, que hablan de mecanismo de arritmia, que hablan de sistema de conducción cardíaca para estimulación, ya saben la ubicación también real de este sistema. Entonces, como le decía, este sistema izquierdo, en la rama izquierda fascicular, puede tener diferentes tipos, como nosotros podemos acá englobar tipo 1 hasta el tipo 6, y lo que me dice a mí es la cantidad de fascículos que puede darnos. Pueden estar, por ejemplo, en estos fascículos separados, pero a veces el fascículo anterolateral de aquí emerge el fascículo que es septal o viceversa, como podemos ver acá. Entonces, existe una red diferente individual en las personas que muchas veces cuando nosotros queremos estimular la rama izquierda se nos pone un poco más complejo y es por la disposición que puede tener eh, los fascículos de la rama izquierda. Miren cómo acá solamente tenemos un fascículo anterior, un fascículo posterior, que es lo que muchas veces nos enseñaban a nosotros en los libros, pero lo más común es tener estos fascículos que involucre también el fascículo septal de la rama izquierda. Para finalizar, nosotros vamos a hacer un pequeño énfasis en la irrigación del sistema de conducción cardíaca y es solamente mencionarlo para que lo puedan ustedes comprender, para tener relación cuando hablemos de cardiopatía isquémica. Y es, por ejemplo, que en primera instancia, si miramos la imagen A, sabemos que la arteria que nosotros observamos acá, la arteria coronaria derecha y da esta primera arteria que es la arteria del nodo sinusal y recordar que esta coronaria derecha lo da en un 60% de los casos. A mí me gusta repetir, me gusta redundar porque es la forma de que a ustedes se les quede este conocimiento. Y que luego, si nosotros podíamos observar hacia acá, cuando llegaba hacia la cruz de Hall, coronaria derecha, daba esta rama, que es la rama del el nodo auriculoventricular. Realmente la irrigación del nodo auriculoventricular en un 90% depende de esta rama nodal de la arteria coronaria derecha. Pero que luego también venía acá la arteria descendente posterior y la arteria descendente posterior presta irrigación a ese fascículo posteromedial, a ese fascículo inferior de la rama izquierda del haz de His. ¿De acuerdo? Entonces es importante tomar esto en cuenta. Luego, si nosotros pasábamos también y observamos esta imagen, la imagen B, como la circunfleja, también puede dar una rama para el nodo sinusal, que yo le mencionaba que lo daba en un 40% de los casos. Pero en ambas imágenes también nosotros podemos observar la arteria descendente anterior, que es lo que yo le decía que le iba a hacer énfasis. La arteria descendente anterior, cómo puede la primera septal y la segunda septal, esto puede variar también, como la primera septal o segunda puede dar irrigación al haz de His. Y esto cobra una importancia clínica, ya que cuando tenemos un paciente con un infarto inferior y tiene un bloqueo auriculoventricular completo, las guías nos indican que antes de apresurarnos a tomar una indicación de poner, en este caso, un marcapaso definitivo, le demos un chance de una semana porque pueden recuperar un alto porcentaje de estos pacientes. Porque cuando el infarto que involucra el nodo es por la coronaria derecha, suele tener mucho edema y suele recuperarse.
y porque es de predominio nodo auriculoventricular. Pero cuando el bloqueo auriculoventricular completo depende de una obstrucción en la descendente anterior, es porque una de sus setales que irriga el haz de His era la involucrada en este bloqueo y que aquí si no había que esperar ese tiempo para la recuperación, ya que cuando se produce un bloqueo AV completo por un bloqueo fascicular, que en este caso ya es infrahisiano, en esta zona, y es el HIS que está comprometido, es isquémico completo, no es por edema, y ya esto es irreversible. Entonces ya saben, algo importante que hemos podido sacar de esta imagen. Entonces el haz de His en su mayor porción está irrigado por la descendente anterior. También nosotros podemos observar cómo la rama derecha de las de His, que sería esta, la rama derecha de las de His, está irrigada por una de las septales, que suele ser la segunda seta de la descendente anterior. Y esta imagen nos queda claro a nosotros acá que la rama derecha recibe solo una irrigación, que es de la arteria descendente anterior de una de sus setales. Entonces, esto es lo que nos aclara a nosotros, que cuando nosotros tenemos un paciente con un infarto y viene con un bloqueo de rama derecha nuevo, nosotros tenemos que sospechar que esto suele ser peor y suele ser irreversible porque solamente recibe irrigación, en este caso, de una sola arteria. En cambio, la rama izquierda que tiene más fascículo, nosotros podemos acá destacar como la rama izquierda, su fascículo anterior, recibe irrigación de la arteria descendente anterior, pero como el fascículo acá posterior puede recibir irrigación de la circunfleja y de la descendente posterior. Es decir, que en este caso, aunque yo tenga por isquemia un bloqueo de un fascículo, el impulso puede seguir pasando al ventrículo izquierdo porque el fascículo posterior, el anterior, tiene irrigación diferente por otras arterias que suplementan su irrigación. Entonces, esto es importante nosotros conocerlo para cuando observemos pacientes que tengan cierta alteración en la conducción, saber y conocer su irrigación. También esta imagen es importante a destacar, aunque aquí no está esta parte, es que cuando tenemos el músculo papilar anterolateral, que recordar que el fascículo anterolateral llega hasta su base, este músculo papilar anterolateral que lo mencionamos tiene doble irrigación. Tiene una irrigación por la arteria descendente anterior, por una de sus diagonales, su primera diagonal en la mayoría de los casos, y recibe una irrigación por la obtusa marginal. ¿De acuerdo? Entonces recibe doble irrigación y por eso es difícil de que se rompa con un infarto anterior. Pero ya el músculo papilar inferior recibe irrigación solamente de la descendente posterior y por eso es más propenso a romperse como una complicación mecánica del infarto. Si nosotros observamos esto acá y observamos la siguiente imagen que tiene un poco más de zoom, pero viene siendo lo mismo, es ya nosotros observando la irrigación específica del sistema de conducción cardíaco dado por